El conjunto de signos formado por el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura constituye lo que se conoce como constantes vitales o signos vitales y se consideran como indicadores básicos del estado de salud de un paciente. Este vídeo sobre la temperatura forma parte de una serie sobre las constantes vitales. En el vídeo se mostrará el instrumental necesario y la forma correcta en que se debe determinar y registrar. Asimismo, se hará un breve repaso de su aplicación en la práctica clínica. Las constantes vitales pueden ser observadas, medidas y controladas periódicamente para evaluar la situación física de un individuo o la evolución clínica de un paciente. Los rangos normales de medidas de los signos vitales cambian según la edad y la condición física. El examen de los signos vitales es de capital importancia al comienzo de toda exploración física, pues aporta información fundamental sobre la situación general de los pacientes. Por otra parte, la ausencia de signos vitales, sobre todo en relación con la presión arterial, el pulso y la respiración, es un término frecuentemente utilizado para el diagnóstico de la muerte. La temperatura es una magnitud referida a las nociones generales de frío o calor que puede ser medida con un termómetro. El ser humano, como ser homeotermo, es decir, con capacidad de regular nuestra propia temperatura, puede ajustar esa magnitud dentro de unos límites. La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su sexo, edad, su actividad física reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día. Como dato interesante, en las mujeres, dependiendo en la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren, su temperatura alcanza distintos gradientes. Además, puede variar según el lugar de medición, ya que se puede determinar en varias zonas anatómicas: axila, frente, boca, recto, membrana timpánica, etc. Las tres últimas son las que nos dan una idea más precisa de la temperatura real del organismo, ya que el termómetro se aloja en una de sus cavidades: temperatura interna frente a la temperatura externa, como la axilar o la de la frente. En general, la temperatura rectal y timpánica suele ser 0,5 grados centígrados mayor que la oral, y esta, a su vez, 0,5 grados centígrados mayor que la temperatura externa. Tradicionalmente se considera que la temperatura corporal normal, tomada oralmente, oscila entre 36,5 grados centígrados y 37,5 grados centígrados en el adulto saludable. Ajustando el valor promedio viene a ser 37 grados centígrados. Se presentan las dos modalidades de termómetros de mayor uso actualmente: el termómetro digital y el de infrarrojos, y que han sustituido al termómetro de mercurio prohibido por normativa europea. Este modelo que enseñamos a continuación es el termómetro digital, que sirve para medir la temperatura bucal, axilar o rectal. Es el que comúnmente se usa en la práctica clínica y su graduación depende de la empresa que lo fabrique, aunque generalmente un termómetro clínico se encuentra calibrado entre los 32 grados centígrados y los 42,9 grados centígrados, con una escala de 0,1 grados centígrados. Generalmente disponen de una función de memoria donde se almacenan las últimas mediciones realizadas. Este termómetro mide la temperatura a través del conducto auditivo en el tímpano o, como el caso que se muestra, directamente en la frente del paciente. Su uso es frecuente en pediatría. En el caso del timpánico, es necesario el uso de conos desechables para evitar propagar infecciones de oído. Presentan una fiabilidad alta en la práctica clínica. A continuación se procede a la toma correcta de temperatura axilar con termómetro digital, colocando el termómetro de modo que el bulbo quede en el centro de la axila. Tras esto, se indicará al paciente que aproxime el brazo al tronco y que cruce el antebrazo sobre el tórax, evitando así la movilización y/o caída del termómetro. Retiraremos el termómetro cuando suene el aviso de tiempo incorporado en el mismo.
Los errores más frecuentes que se pueden cometer en este procedimiento son coger el termómetro por el bulbo sensible, no mantenerlo fijo en el lugar de medición al no mantener la postura del brazo, ya que la desviación de la posición del termómetro también desvía la medida realizada. Se muestra la toma de temperatura mediante el empleo de un termómetro por infrarrojos a unos 5 centímetros de la parte central de la frente del paciente donde se emiten los infrarrojos. El error más común en este caso sería realizar la toma demasiado cerca de la piel o no mantener fijo el aparato mientras se realiza la medición. Una vez tomada la temperatura, hay que registrarla en la gráfica clínica con color rojo. Al registrar la temperatura, se está elaborando la curva térmica, o sea, el trazado gráfico de las variaciones de la temperatura en el curso de la enfermedad. A partir del registro de temperatura, es posible distinguir diversos tipos de fiebre, definiéndola como un mecanismo de defensa producido ante una agresión al organismo. Diversos estímulos activan los centros hipotalámicos, principalmente las sustancias llamadas pirógenos, secretadas por bacterias tóxicas o producidas por tejidos en degeneración. Se cree que estimulan la liberación de una segunda sustancia, pirógeno endógeno, por los leucocitos que han llegado al área enferma, la cual actúa sobre los centros termorreguladores. Podemos diferenciar varios tipos de fiebre, entre otras, fiebre continua. La temperatura se mantiene elevada continuamente y a pesar de tomar antitérmicos, esta no oscila más de 1 grado centígrado. Fiebre remitente. La temperatura oscila 1 o 2 grados con tratamiento, pero no vuelve a la normalidad. Fiebre intermitente. La temperatura oscila en picos, pero entre ellos es normal, como en el paludismo. Fiebre recurrente, caracterizada por periodos de fiebre alternantes con periodos afebriles. Fiebre ondulante. La temperatura tiende a aumentar en escalera hasta los 40 grados centígrados. Alcanza una meseta durante unos días y vuelve a bajar en escalera.